Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago. Entonces, en ese sentido, de la única manera que tú fueras como sentenciado a muerte era porque ibas en contra de César. Y eso es como ustedes van a ir viendo cómo utilizan después los fariseos esa estrategia para que Pilato tome la decisión que tomó finalmente, porque si lo tomaban por el tema de que enseñaba supuestamente para los fariseos saduceos falsas doctrinas de ese tipo, no merecía por ningún motivo la muerte de Jesús, no había causal para eso. Por tanto, ellos siempre apelaron al tema de que Jesús era como una especie de líder de algún tipo de sedición, de secta, para levantarse en contra del César. Es increíble que ellos van a utilizar incluso la profecía del Cristo, van a utilizar incluso la figura mesiánica de Jesús, ridiculizándola para hacerle ver a los romanos que Jesucristo necesitaba ser crucificado o muerto. Entonces, es importante verlo en ese contexto, porque cómo se dio, porque a veces cuando uno lo lee muy rápido no entiende cómo llega tan rápido Jesús a ser enjuiciado y llega a ser llevado, digamos, a la cruz. Versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Ven que acá hay algo como tácito, que no se narra como con tanto detalle, pero si lo observamos nos damos cuenta de que lo que buscaron los fariseos fue destacar que Jesús era el Cristo. Miren la contradicción. Es como que ellos lo presentaron adelante de los romanos como el Cristo. Es increíble, y ellos buscan que Cristo muera y sea sentenciado a muerte porque era el Cristo, porque ¿qué decía, no es cierto? O lo que creían realmente por la tradición los judíos, que era el Mesías, el Cristo era un libertador, ¿no es cierto? Que iba a venir, iba a salvar a los judíos, pero de una forma más quizás como militar o armada o una especie de revolución. Pero es increíble cómo empezamos a ver lo que vimos en el principio, que ellos no podían discernir espiritualmente el ministerio de Jesús. Y es increíble cómo ellos incluso toman la parte del conocimiento incluso que había en Vox Populi de lo que iba a ser el Cristo, el Mesías, para tomarlo para buscar la causal de muerte, que era que iba a ser el rey de los judíos. Entonces, por eso que en el versículo 33 Pilato le vuelve a preguntar esto, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Si bien es cierto, la defensa de Jesús a sí mismo es bastante... es poco lo que él hace para defenderse, porque claramente en la visión de Jesús, y vamos a ver otro tema que tiene que ver con algunos detalles que a veces en la narración no los vemos, que era que la postura de Jesús era, ¿no es cierto?, la de un cordero llevado al matadero. Y Jesús sabía lo que tenía que pasar, por tanto, no era su fin defenderse. Jesús podría haber ocupado un montón de herramientas, digamos, desde el punto de vista legal, como para haberse defendido. Él no lo hizo porque sabía, y dice, ¿no es cierto?, decía el versículo anterior, porque para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, era necesario que la escritura se cumpliese, ¿no es cierto? Nosotros vemos la narración de los evangelios que siempre dice, porque era necesario que se cumpliese la profecía, porque era necesario que se cumpliese esto otro o esto otro, que eran varios pasajes que hablan de las profecías del Cristo, del Mesías. Entonces vemos que aquí lo que buscan ellos es resaltar de una manera como de manipulación o de artimaña, exaltar al Cristo a Jesús como el Cristo, como el Mesías. ¿Con qué fin? Para que los romanos le dieran muerte. Entonces Pilato responde en el versículo 35, dice: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Y ahí vamos viendo cómo se va contextualizando esto. O sea, él está diciendo, porque los romanos tenían que conocer las culturas en las cuales se estaban metiendo. Y ellos eran muy conocedores de las culturas que se estaban metiendo. No es que ellos no supieran nada. De hecho, parte de la pega, en este caso como la de Pilato, era conocer la realidad política, económica, religiosa y social de donde él se estaba metiendo, para ser un gobernador que en general ellos eran gobernadores de paz, eran muy conciliadores. Por eso es que se daban todas estas figuras que en otro imperio eran, listo, cortar por lo sano y matar gente nomás. En este caso los romanos eran más conciliadores, y por eso es que Pilato, dice la tradición, que los judíos lo tenían chato, porque le llevaban puros casos a cada rato, cosas que eran como religiosas. Entonces Pilato, en realidad, por eso que cuando los judíos traen a Jesús, como que Pilato se quería, por eso que se lava las manos, por eso que hace todo lo que nosotros vemos detrás, que a veces se toma de una manera muy, como, no sé, como media, no sé cómo decirlo, medio filosófica, así como que... Pero lo que pasa es que en realidad había un contexto donde Pilato ya a los judíos lo tenían chato. Entonces, este hecho de que siempre trajeran casos religiosos, a él ya lo tenían apestado. Por eso es que él después se lava las manos y dice: ¿saben qué? A pesar
que nosotros sabemos y que la Escritura nos muestra que Pilato se dio cuenta de que Jesús no era ningún malhechor, igual lo condena lavándose las manos. O sea, obviamente Pilato acá no es ningún santo tampoco, pero sí nos vemos como contexto que el por qué hizo esto era porque ya había muchas situaciones detrás. Entonces Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Y de nuevo Jesús responde de manera espiritual. Ustedes se van dando cuenta cómo hay como dos cosas que no convergen. Es también cuando vemos a Jesús y Nicodemo. ¿Se recuerdan cuando hablan del nuevo nacimiento? Y Jesús dice algo y Nicodemo responde con respuestas que son naturales. Bueno, acá lo empezamos a ver. Es muy evidente cómo hay dos posturas. Una postura que es lógica y una postura que es espiritual. Y vemos cómo eso no se comunica entre sí. Es como raro. Es como que oraran en idiomas distintos. Y dice, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Y de quién habla de mis servidores? No habla de las personas que seguían a Jesús, no habla de los apóstoles, no habla de eso. Habla de los ángeles, habla de las huestes celestiales. ¿No es cierto? De eso está hablando Jesús. De eso está hablando de algo espiritual versus lo que está diciendo Pilato, que es algo terrenal, igual que los saduceos y los fariseos. Versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estos dos versículos son como que se siente o se percibe que como que Pilato quedó como un poquito en shock con la respuesta de Jesús. Y se empezó a dar cuenta que el que tenía al frente no era ningún líder de un ejército, no era ningún líder revolucionario en cuanto a las armas, sino se da cuenta que es una persona que es un profeta, que es una persona religiosa. Entonces él se da cuenta. Entonces aquí ya él entra en una conversación con él con respecto a lo que él quiere averiguar. Sin duda acá se nota y se percibe que Pilato fue tocado por las palabras de Jesús. Entonces vemos en el versículo 38 que le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces aquí, claro, aquí no se narra mucho en Juan, pero cuando vemos como que Pilato empezó a tener miedo de lo que podía pasar. O sea, Pilato hace después el acto de lavarse las manos y todo esto, pero era por una cuestión que, insisto, ellos como gobierno romano, como forma de gobierno, no les gustaba usar la violencia para corregir todo, eran como muy pensantes, por así decirlo. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato se vio presionado por un ambiente social, empieza a caer este caos en la ciudad, empiezan a haber levantamientos, voces gritando. Entonces, para ellos, su misión en su cargo era mantener la paz de estos lugares, y utilizando sus reglas de los pueblos que ellos habían conquistado, utilizando sus tradiciones. Por tanto, es por eso que Pilato recurre a ofrecerles a Barrabás en la Pascua, como dárselo, como una especie de aliciente para calmar, ¿no es cierto?, las voces del pueblo que ya se venía como levantando en contra de lo que estaba sucediendo. Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago.